anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, bienvenidos una vez más a Solo el amor crea. Doy un saludo muy especial a Jorge Graña desde Alabama, a la hermana Ofelia Mesa aquí desde la mesa técnica de NS Argentina, y yo que los saludo en este segundo día ya de la fiesta de Pentecostés. Soy la hermana Alexandra del equipo NS de Argentina, y bueno, con la luz del Espíritu Santo acabamos de recibir sus dones y sus frutos. Estamos después de 50 días de celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, el triunfo de la muerte sobre el dolor, de esa resurrección que da todo el sentido a nuestra fe. Pues antes de ayer celebrábamos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y el Colegio Apostólico. Y es muy importante recordar que la que estaba presidiendo esa mesa en el cenáculo era la Virgen Santísima, la llena del Espíritu Santo, y en palabras de Maximiliano María Kolbe, la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Y ciertamente, para el tema que vamos a tratar hoy, pues necesitamos de toda esa luz del Espíritu Santo, porque justo seguimos con el profesor Quarrachino, nuestro licenciado en filosofía, ha sido invitado a nuestro programa, hablando de la carta apostólica Salvifici Doloris, que realmente tiene muchísimas facetas para explorar. Y hoy queremos tocar de la mano de, por supuesto, San Juan Pablo II, que ha sido el artífice de esta carta apostólica, y con el profesor Quarrachino, de un matiz que también tenemos que contemplar dentro del sufrimiento, y que muchas veces pues nos juega, la verdad, una mala pasada, porque el dolor no aceptado se convierte en una trampa. Y por eso, cuando no dejamos madurar ese grano de trigo en una prueba, en un momento de dolor, pues corremos el riesgo de perdernos una gracia actual grandísima y de desviar el camino. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, pero siempre con esa esperanza y con ese saber, estar convencidos de que con Dios todos los días se puede empezar, y que esa luz nueva puede volver a arrancar en nuestros corazones siempre y cuando nosotros queramos. Bueno, pues damos la bienvenida al profesor Quarrachino, y desde su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Gracias a Dios, dentro de todo bien. Imposibilitado de ir hoy, pero por problema estomacal, pero tratamos de estar presente cibernéticamente. Sí, además lo importante es que podamos contar con su luz, con su presencia, no importa virtual, pero gracias a Dios podemos hablar. Y bueno, para esto es importante la tecnología, que bien usada es una maravilla. Bueno, profesor, la otra vez nos habíamos quedado hablando un poco de, bueno, la carta apostólica de San Juan Pablo II tiene varias divisiones. Habíamos tocado la dimensión del sufrimiento, del sentido que tiene, de la alegría, de la posibilidad que nos da de descubrirnos en otra dimensión, del sufrimiento de Cristo, de la paciencia de Job, del rey David. Estuvimos hablando de varias vivencias, cómo se puede vivir el sufrimiento, pero hoy me quería centrar también, bueno, en el sentido del mal, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ante situaciones tan complicadas, pues por qué el mal existe, y si realmente siempre tiene un signo o una consecuencia de un castigo. Y decíamos que es verdad que muchas veces tiene un sentido de castigo cuando está unido a la culpa, pero que no siempre el sufrimiento está necesariamente unido al castigo. En otros casos, como en el caso de Job, pues el sufrimiento tenía sabor de redención a través de un hombre que se deja hacer por la voluntad de Dios, y al final pues sale victorioso, ¿no? Pero hoy también quería preguntarle, porque va avanzando la carta apostólica, y habla también de cuando pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es vencido por el amor,
y por ese mismo amor que nos tiene, pues se somete al sufrimiento más grande y por el amor que le tiene en realidad a Dios Padre, ¿no? Porque desde que Dios Padre decide mandarlo a redimir a la humanidad, Dios Hijo, por amor a su Padre, pues acepta redimirnos a través del dolor y eso no le ahorra absolutamente nada de la prueba. Él, al revés, pues acepta hacerse pecado, como dice San Pablo, con tal de conseguir la salvación para nosotros. Sin embargo, hay una parte ya en el sufrimiento que tenemos que meditar todos, y es cuando viene la prueba, profesor. Muchas veces nosotros y decimos y oímos decir, no, si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Eso no es una frase retórica, porque en la Biblia no hay ninguna frase que sea baladí. ¿Qué pasa cuando el hombre no deja que ese sufrimiento que Dios permite, o a veces sí que permite para nosotros, no deje madurar ese grano de trigo? ¿Y por qué se suceden como esos rompimientos, incluso psíquicos y físicos, en el ser humano cuando no se acepta el dolor? Sí, retomando ahí lo que usted, esa síntesis que hizo el programa el otro día está perfecta. Yo quiero rescatar de todo esto esa carta que Juan Pablo II escribió meses después del atentado que sufrió, que casi le cuesta la vida, ¿no? Está escrita de una experiencia personal, ¿no? Que se nota en las reflexiones que hace. Además de ser un gran santo en vida, también pasó por el sufrimiento, ¿no? Y esa carta es un comentario, un desarrollo de esa frase que está en el comienzo de la carta de San Pablo a los colosenses. Dice: llevo en mi cuerpo las tribulaciones de Cristo por vosotros, ¿no? Con alegría, llevo con alegría los padecimientos de Cristo en mi cuerpo por vosotros, dice, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Porque ahí Juan Pablo II empieza la carta hablando justamente de la alegría, ¿no? San Pablo dice: llevo con alegría las tribulaciones de Cristo, ¿no? Y bueno, ahí hace todo ese desarrollo. A mí una frase que me impactó cuando empieza, está ahí en los comienzos de la carta, dice: Cristo es el dolor de Dios Trino. Porque nunca valoramos o nunca meditamos lo suficiente, nunca vamos a agotar la reflexión del misterio, ¿no? Dios que se hace hombre en Cristo. San Pablo lo define en esa misma carta, en la carta a los Filipenses, el misterio de la encarnación. Él dice que Dios se aniquiló, se hizo nada, ¿no? Dios Todopoderoso se hizo nada, se hizo ser humano, y se hizo el ser humano más impotente de todos, que es el niño en el vientre materno. Y un teólogo suizo dice, ha fallecido, que en realidad la pasión de Cristo empieza con la encarnación. Sí, porque claro. Dios se baja de su trono de gloria, desciende a la tierra, se hace todo lo contrario a lo que él es, ¿no? El más impotente de todo. El omnipotente se hace impotente, el más impotente de todos los seres humanos. Que eso es un dolor, ¿no? El dolor de Dios. Y lo hace no porque es masoquista, sino porque justamente para redimir al género humano que lo había ofendido. Y cuando Cristo nos dice, ¿no?, hay que aceptar la cruz, cargar con la cruz, cuando en el Antiguo Testamento hablan tanto, no los grandes personajes, de aceptar el sufrimiento, esa palabra de Dios, Cristo nos pide que, y en el Antiguo Testamento Dios muchas veces nos pide la prueba, el sufrimiento, pero no nos pide algo que Él no conozca, porque Él lo padeció en personas, ¿no?, en un determinado momento. Y entonces nos está pidiendo algo, asumir la naturaleza humana como la asume Cristo, conservando la divina, justamente es, digamos, lo que le da derecho, ¿no?, a pedirnos a los seres humanos que sepamos aceptar el sufrimiento, ¿no? En realidad es un camino
o el camino por el cual los seres humanos nos acercamos a Dios, no solo en la alegría, no solo en el gozo, sino además en el sufrimiento. Hay un gran teólogo, no ha sido santificado, Orígenes de Alejandría, que era catequista, que él sostenía en un comentario que haya el Evangelio de San Juan ante la crucifixión de Jesús, dice, ¿no? El cristiano que no abraza la cruz de Cristo no es cristiano. Ser cristiano, ser creyente sin asumir la cruz de Cristo y la que uno carga por asumir esa cruz de Cristo, dice él, no es cristiano. Por eso, digamos, la enseñanza, la experiencia, el consejo que han hecho los grandes santos en la vida de la Iglesia es el de ese consejo de San Pablo, ¿no? O la definición de San Pablo, ¿no? Cuando uno tiene un sufrimiento, un dolor, el problema es que lo tome como algo propio y para sí mismo, y no sepamos, en ese caso, lo que padecemos, que nos puede parecer muy injusto, puede ser muy injusto muchas veces, tomarlo como una fuente de bendición para los demás, ¿no? O para otro en particular, para un pariente, para un... Este problema que usted dice, que se plantea muchas veces cuando no se acepta el dolor y uno se revela, ¿no? Y sufre, psicológicamente incluso, no solo espiritualmente, cuando no lo acepta, es porque en el fondo todavía no hemos hecho la comunión plena con Jesucristo, ¿no? En toda su dimensión, no solo en la resurrección, en Cristo resucitado, no en su gloria, sino además en el camino por el cual Cristo llega a la gloria. Por eso, digamos, la Iglesia, como decía Pablo VI, ¿no? Maestra de humanidad, nos hace reflexionar todos los años sobre estos misterios, y sobre todo los dos grandes misterios, ¿no? de la fe católica, es la encarnación, la Navidad, y la redención, que es la Pascua, ¿no? Cristo vence definitivamente a la muerte. Cuando sí, estamos, profesor. Sí, dígame. Imbuidos y llenados, ¿no? de esas dos dimensiones, es cuando el dolor se puede llevar con plenitud, ¿no? No sé si es la palabra exacta. Cuando no estamos en esta dimensión es cuando el dolor se nos vuelve complicado, cuando nos hace sufrir más de la cuenta, ¿no? Porque a veces nos hablaban por ahí, me acuerdo una vez de una frase del entonces cardenal Ratzinger, en uno de sus textos dice: la sabiduría cristiana consiste en saber hacer de un mal obtener un bien, ¿no? Claro. Y digamos, cuando uno está entregado a Cristo, ¿no? Tener fe es entregarse, ¿no? Es ponerse en las manos, ¿no? de nuestro Señor y aceptar lo que venga, ¿no? Lo bueno que siempre viene y lo malo que a veces viene, que es para fortalecer eso bueno que buscamos, ¿no? Porque veo que es muy fácil, cuando uno está bien, tiene salud, es joven, se lleva el mundo por delante, ¿no? Y cuando las fuerzas empiezan a flaquear, avanzan los años, uno se vuelve más débil, tiene un problema y uno recurre a Dios, ¿no? En los problemas, pero no muy pocas veces las gracias que recibimos las sabemos agradecer, ¿no? Y digamos, la pérdida de este sentido espiritual es la que nos lleva incluso a la pérdida del equilibrio psicológico, ¿no? Porque somos una unidad cuerpo y alma, ¿no? Los estoicos, ¿no? Los filósofos estoicos, los continuadores o los sucesores de Aristóteles, ¿no? En el siglo III antes de Cristo, ellos hablaban de la dimensión humana, tenía cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la materia de la cual estamos formados,
El alma, ellos la llaman, en latín se traduce como ánima, es lo que nos hace mover por nosotros mismos, ¿no? Pero los estoicos le agregaban el tema del espíritu. Dentro de ese gran capítulo del alma, del ánima, ¿no? De la psique, el espíritu, que tiene que ver más con la dimensión divina que con la dimensión humana, ¿no? Y esto que digo no es para demostrar erudición, que no tiene sentido, sino porque si uno lee las cartas de San Pablo, ve que San Pablo siempre habla de estas tres dimensiones, porque San Pablo se formó en la filosofía estoica, era judío, de la tribu, como él dice, del linaje de la tribu de Benjamín. Todos se acuerdan que antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso, ¿no? Y perseguía a los cristianos, ¿no? Era un devoto de Yahvé, y él estaba formado en esa filosofía, era un hombre muy culto, ¿no? Y habla de esas tres dimensiones, que creo que, digamos, el cristianismo en muchos casos, estos pensadores y teólogos cristianos lo han tomado esto, ¿no? Que más allá de nuestra disposición anímica propia, necesitamos de esta fuerza que viene de lo alto, que exige como condición someterse a la voluntad de Dios, ¿no? En lo que venga. Así es. No es fácil, ¿no? No es fácil. Pero... Ahora, más adelante, profesor, vamos a hablar un poquito de su testimonio personal con respecto a esta, porque me parece que para encuadrar bien el tema, tenemos que partir, pues sí, como de la teoría, pero luego pasarlo a la práctica, porque a veces nos parece que en la práctica hablarlo es muy fácil, pero vivirlo es distinto, y bueno, es verdad, pero también es verdad que cristianos comprometidos, llenos de gracia, han logrado sacar de lo malo un bien, y muchísimos, pero muchísimos, entre ellos usted, que lo quiero contar ahora después de la primera pausa. Pero justamente para marcar este tema y complementando lo que usted dice de San Pablo, pues San Juan Pablo II habla de que el sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre, su madurez espiritual, y por eso en la Sagrada Escritura lo reafirma cuando dice: no tengáis miedo a los que matan al cuerpo, que el alma no pueden matarla. Y es esto, ¿no? Es que para aceptar el sufrimiento, lo que usted decía antes, necesitamos una gracia sobrenatural, o sea, por nuestras propias fuerzas es incomprensible muchas veces, porque usted lo anotaba muy bien antes, el sufrimiento a veces puede ser injusto, pero darle ese matiz de amor al prójimo, de una causa, de un fin distinto al egoísmo de que sea mi provecho, mi bien, pues eso ya requiere una fuerza sobrenatural que le imprima, y ahora justo que acabamos de vivir el Pentecostés, pues un don del Espíritu Santo para que realmente a una buena voluntad se sume una fuerza divina. Y a esto va mi segunda pregunta, y es ¿por qué nosotros no tenemos como esa capacidad de, bueno, hace poco iba a una conferencia de una filósofa que también es psicóloga, y decía, comentando el fin del hombre según Santo Tomás, ¿no? Y entonces decía que cuando el hombre pierde o no tiene en cuenta su fin último, que es Dios, y empieza a poner su fin último en distintas cosas, pues ahí ocurre ya de entrada un empezar mal y un seguro rompimiento en algún momento del camino, ¿no? Y ahora que lo oía usted discurrir del sufrimiento, pues es que si no tenemos como motivo sobrenatural la pasión y muerte del Señor y no nos hacemos amigos de esa pasión y muerte, pues de ahí en adelante ya va a ser muy complicado entender el problema del sufrimiento, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Exactamente. Santo Tomás dice, la definición que él da en la Suma Teológica de la felicidad, el fin de la vida humana, dice, del hombre es ser feliz, la felicidad. Que eso lo toma él casi literalmente de Aristóteles, que no era cristiano, ¿no? Sí. Tampoco era hebreo, era griego, macedonio puro. Pero él toma esa definición, pero cuando explica la felicidad, en qué consiste, diciendo que la felicidad del ser humano la encuentra solamente en algo que es superior al mismo, que únicamente es Dios.
Sí, sí. Todo lo demás que uno puede lograr en forma incluso legítima, riqueza, reconocimiento, prestigio, fama, etcétera, etcétera, no deja de ponernos al nivel de la tierra, digamos, ¿no? Caminar sobre la tierra. Solo poner la mirada y el fin último en aquello que nos trasciende es lo que hace al hombre feliz, que a su manera también lo dice Aristóteles, ¿no? Cuando el hombre se trasciende a sí mismo se convierte en un ser divino, dice él, ¿no? Y una de las formas de trascendencia del ser divino en Aristóteles es de trascenderse. Para llegar a eso es vivir al servicio de la polis, vivir en la política. Cuando perdemos esa mirada, que no es una mirada, como usted bien dijo, volvió a entender, no es una mirada intelectual, ¿no? Es una mirada, digamos, vital. Todo nuestro ser personal está puesto, ¿no?, y entregado a ese fin último. La vida después nos va mostrando cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a eso, ¿no? Pero es poner en juego todo. Y yo esto lo he aprendido. Usted ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Esta experiencia que sufrimos con mi esposa y mi hija de la pérdida de un hijo, ¿no? Que se puso fin voluntariamente a su vida en el año 2011, fue así que ya son 12 años, van para 13, ¿no? Que era cuando estaba bien, estaba enfermo con una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Pero cuando estaba bien era un pan de Dios, ¿no? Desprendido, generoso, pero con la enfermedad se complicaba. Bueno, no pudo o no supo nunca, digamos, controlarla, ¿no? Y en el momento que tuvo muchos tratamientos, muchas internaciones, pero la última, que fue la mejor de todas, la que mejor salió, pero llegó un punto, no, dijo, llegué hasta acá, y se puso fin a su vida, ¿no? Y digamos, el día que pasó eso, un lunes, justo el lunes 7 de noviembre, que es el día de la María Medianera de todas las gracias, ¿no? Con mi esposa salimos de casa, él estaba acá en casa, al mediodía. Ella tenía que ir a ver un médico, y yo tenía que hacer unos trámites cerca de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La capital federal. Y nos fuimos 12 y cuarto, ¿no? Luego llegué y volví a las 4. Estaba intranquilo, tenía que hacer otra cosa, pero dije, no, me vuelvo mejor, pero no sabía por qué, no intuía nada, porque aparte él estaba bien, anímicamente. En ese momento, externamente, por lo menos, ¿no? Y yo llego a casa a las 4:30, por ahí. La hermana Ofelia conoce, alguna vez vino a casa. Yo tengo una casa, un jardín muy grande y la casa al fondo, ¿no? Y cuando entro, desde lejos me acerco un poco y lo veo que está como si estuviera pintando el marco de la puerta, ¿no?, de entrada. Que me llamó la atención, le digo, Juan, ¿qué estás pintando? No me respondió nada, ¿no? Y que me voy acercando, y cuando estoy ya medianamente cerca, veo que estaba teníamos unos perritos, nosotros una correa de un perro, ¿no? La más liviana de todas, la más chiquita, pero se había arcado con eso, me colgado de un guincho que tenemos acá a la entrada. Y bueno, yo corrí, no tenía nada a mano, bueno, entro a la cocina. Entrando a la cocina digo, pero ahora ¿cómo lo sigo, no? ¿Cómo lo sigo acompañando? ¿Cómo lo sigo ayudando? Entré, agarré un cuchillo, corté la correa, ¿no? Lo bajo, que él era pesado, de buen físico, se me cae, lo voy bajando, se me cae un poco y cae al piso. Bueno, cuando lo doy vuelta, porque había quedado con la cara mirando para otro lado, yo estaba desesperado, no sabía
Claro. Hubo 5 o 10 segundos que dije, lo sigo, ¿no? Uh-huh. Cuando lo di vuelta y veo la cara, estaba una cara serenísima, no era una cara de dolor, de sufrimiento. Y eso como que me dijo, o pensé, bueno, ahora está tranquilo, ¿no? Y ahí atiné, lo que primero hice fue avisarle a mi hija, ¿no? Cuando le digo la noticia, ya no estaba acá en casa, ¿no? Pegó un grito, eran muy, muy unidos los dos. Ella 2 años más grande, un poco menos de 2 años más grande. Y bueno, digo, bueno, cuando pueda venir, cuelgo y llamo a un sacerdote amigo de acá de la diócesis. Era el vicario de la diócesis, que ahora es el obispo de Morón, Monseñor Jorge Vázquez. Y lo llamo, le digo, mira, cuando celebré misa, rezá por mi hijo que se acaba de quitar la vida. Y me dice, lo primero que me dice, bueno, sí, yo voy a rezar, dice, pero estate convencido que está en el cielo tu hijo. Qué hermoso. Y digo, sí, ya lo sé, pero yo por la cara se tenía que le había visto, ¿no? Digo, pero bueno. Y lo que sí después esperé porque sabía que iba a ser un bombazo, y bueno, no la llamé a mi esposa que estaba viviendo, volví al médico, esperé que llamara a ella, ¿no? Claro. Y cuando llama, me dice, ¿cómo está, Juanjo? Le había dejado encargado que conocimos que colgara la ropa estaba lavando ropa en el lavarropa. Y me pregunta, ¿colgó todo, Juanjo? ¿Por qué a Juanjo uno le encargaba cosas y no las hacía nunca? Pero ese día terminó la lavarropa, colgó todo, dejó todo impecable y seguí por primera vez, o sea, una de las pocas veces, había dejado su cama hecha, ¿no? Es como diciendo, bueno, les voy a crear un lío tremendo, pero por lo menos es de lo único que se van a tener que ocupar, ¿no? De lo demás lo hace todo. Y mi señora venía en una de estas combis, ¿no? De Buenos Aires, bueno, estaba cerca. Digo, sí, colgó todo, está todo bien. Digo, pero mirá que Juanjo, bueno, hizo lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pegó un grito también. Bajó a 2 cuadras de casa, ella vino, la acompañó una señora, la dejó en la puerta y entró. Cuando entra, estaba ahí entrando a la mitad del jardín y se tiró al piso llorando, ¿no? Gritando. Y gracias a Dios tuvimos unos pocos días después, él acá teníamos en casa, hay un cuadradito, ¿no? Donde mi señora siempre ponía plantas y flores, y mi hijo se estaba ocupando de eso, ¿no? Y habían puesto un montón de cosas, pero no había nada, no había florecido nada. A los 2 o 3 días que pasó esto, se brotaron un montón de plantas, salieron flores. Qué lindo. Y después mi señora, a las 2 semanas o 3 semanas, salió a hacer unas compras y se encuentra con un chico, había sido compañero del colegio de Juanjo, de primaria y secundaria, que ya 2 o 3 años antes se había ido a vivir a la capital, trabajaba allá, había venido a ver a los padres que vivían acá cerca, y se encuentra y se saludó, che, me enteré de Juan. Vos sabés que dice, el otro día estuve soñando con él. Y sí, dice, le pregunté dónde estaba. Y el muchacho le dice a mi esposa, me dijo que no podía decirme porque era un lugar que no se podía describir, dice, pero estaba bien. Y decirle a mi mamá que se quede tranquila. Madre mía, qué impresión. Así que a mi señora 3 meses después de eso se le desató, salió a la luz y tuvo hepatitis C, ¿no? Claro. Se ve que venía delante la cosa, pero estaba sin síntomas, pero se ve con eso. Lógico. Esto fue en noviembre, lo que pasó, ya en enero empezó con eso. Ya le diagnosticaron, mejor dicho. Ya venía haciéndose análisis. Y a los 2 o 3 meses, un día me llama mi hermana,
nosotros somos 5 hermanos, 4 hermanos y después vino mi hermana. Me llama un día, me dice, tenía ya en ese momento 2 hijos, ¿no? Una nena la primera y después el varón. Y me cuenta que un día estaba ahí el varón, que era reo, ¿no? Era Alejandro. Yo siempre lo veía, me jugaba con él, me divertía con él. Y un chico inquieto, ¿no? Pero dice un día, bueno, se va a dormir a la noche y daba vuelta en la cama, no se podía dormir. Y le pregunta a mi hermana, ¿pero qué te pasa? No, dice, no sé, no me puedo dormir, dice. Y mi hermana le dice, bueno, rezale a tu ángel de la guarda que te ayude a dormir. Y el nene le dice, 6 años, tendría 7. ¿Y cómo se llama el ángel de la guarda? Y le dice mi hermana, no sé, cuando lo veas preguntale. Y ahí un ratito estaba acostado, tratando de dormir, pero mirando hacia... del otro lado de la cama tenía un ropero externo, ¿no? Y mirando ahí para arriba, ¿viste? Y en un momento mi hermana lo siente, le dice, que el nene dice, hola Juanjo. Y mi hermana se quedó, estoy acá con mi mamá. ¿Vos cómo estás? Bien, le dice. Dice el nene que le dijo, ¿no? Y bueno, ahí después desapareció, y ahí ya se quedó más sereno y al ratito se durmió, ¿no? Mi hermana me llamó para contarme esto, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que en estos momentos, en los momentos estos terribles, ¿no? Veo que perder un hijo no tiene nombre, ¿no? Ya lo creo. Es la única experiencia humana en la cual la humanidad no encontró, ¿no? Uno pierde un cónyuge, es viudo, pierde los padres, es huérfano, pero pierde un hijo y no hay nombre. Uh-huh. Y en esos momentos uno tampoco piensa, a ver qué dice la Biblia, cómo tengo que soportar esto, ¿no? Claro. Está metido en un océano de dolor y bueno, pero y esto lo reflexioné cuando usted me dijo de hacer este programa y hablar de esto, empecé a rebobinar, ¿no? Yo me di cuenta que lo que me ayudó a todo eso fue, desde chico yo escuché siempre en casa, mi padre era muy creyente, mi tío llegó a ser arzobispo cardenal, así que el tema religioso estaba siempre presente, ¿no? Claro. Y yo nunca fui un piadoso modelo. Cuando puedo soy reo, ahora cada vez menos por la edad, pero digamos, en ese momento lo que me di cuenta, y después que usted me preguntó para hacer esto, a mí lo que me fue formando toda mi personalidad de tal manera que cuando pasara algo pudiera soportarlo fue la vida de la iglesia, ¿no? Con todas las imperfecciones que tenemos los miembros de la iglesia, ¿no? Pero no directamente con este tema, pero yo acá frecuentaba una parroquia que estaba del otro lado donde vivo ahora, tenía la casa ahí cerca, iba siempre a misa ahí, la iglesia de la Piedad, la parroquia de la Piedad, cerca de la estación de Temperley. Y había un sacerdote que era, llegaba el momento de la homilía y uno se preparaba como para decir, parecía como empezaba a hablar de una de las lecturas, pero después terminaba no sabe uno dónde, ¿no? Hablando del conflicto en Bielorrusia, no sé, era hablaba, no tenía ilación, pero un día en una de esas homilías también venía así, pero en un momento dijo una frase, yo ahora no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero dije, esta frase fue para mí, ¿no? Sí. Era sobre algún consejo o algo, dije, esto es
este hombre me lo está diciendo a mí sin saber, pero yo nunca hablé con este sacerdote de nada, ni sabía. Lo único que lo conocía era porque le vendía libros cada tanto. Religioso. Y la otra experiencia que tuve, de las que me acuerdo, la última, los últimos años mi hijo, el episodio cuando le agarraba la bipolar, ¿no? Le agarraba momento de agarrar y los últimos años, 2006 empezó, no sé, se iba. Salía un día a caminar, se iba, y la primera vez que hizo eso apareció a 220 kilómetros de Buenos Aires qué locura, en Villa Constitución, ¿no? Madre mía. Y la segunda vez él se va, era un viernes a la noche. Saben, se va, nos dimos cuenta después que no estaba, ¿no? Después de 1 hora y media, 2 horas. Y al otro día, sábado, un día para mediodía, se desató una tormenta impresionante, ¿no? Y ese día había un partido de fútbol, se jugaba un partido del Mundial de ese año. Y se había llegado, estaba cerca de San Miguel del Monte, acá para que los escuchan y no conocen, está a 100 kilómetros de Buenos Aires. Él estaba unos kilómetros antes. Claro, llovía tanto que se metió en una estación de servicio. Ya estaba eufórico, ¿no? Estaba ahí, se sentó, pidió algo así, y después se puso a hablar, a cantar, a gritar solo. Y la gente de la estación de servicio le llamó la atención, llamó a 50 metros había un destacamento policial antes de llegar a la ciudad de San Miguel del Monte. Y llaman, a la policía, va, todo bien, todo tranquilo, lo llevan al destacamento. Bueno, esto era por la tarde. Y nosotros, bueno, todavía no sabíamos nada. Y ese día de la tarde nos fuimos acá a una misa a otra parroquia que estaba acá, era un obispo que se había jubilado por edad, Monseñor José María Monte, que terminó como obispo de Chascomún, llegó a los 75 años, pidió como es por derecho canónico, ¿no? La jubilación se la dieron, y vino él de acá, la familia de Adrogué, y pidió acá en el obispado que le dieran una parroquia, ¿no? Que él no quería, todavía se sentía con ganas de trabajar. Y atendía esa parroquia. Y era un santazo, ¿no? Bueno, ese sábado a la tarde fuimos con el señor, fuimos a misa. Y yo, bueno, entré a misa y apagó el teléfono, ¿no? Y en medio del sermón él hablando, y en un momento, no me acuerdo el pasaje, pero dice, en un momento dice: en la vida del creyente todo es gracia de Dios, todo. Dice, hasta lo malo que pueda pasarnos es una gracia de Dios. Y yo, bueno, estaba en la misa, pero pensando dónde estaba Juan. Claro. Entonces, me pegó esa clase y me dejó tranquilo. Esas palabras del sacerdote y esa frase me dejó tranquilo. Terminé la misa, salimos, prendo el teléfono, había una llamada de un cuñado mío que lo habían llamado de la policía y de San Miguel del Monte, que estaba ahí, y lo tuvimos que buscar. Pero con todo esto lo que le quiero decir es, digamos, la palabra de la Iglesia a través de sus miembros, por más imperfectos que sean, por más limitados que sean, siempre tienen, decir esa palabra nunca cae en el vacío, ¿no? Así es. Y ayuda. Yo a veces discuto bien, ¿no? Con algunos sacerdotes, porque a veces le digo, ustedes hacen mal, nos hablan de Cristo lindo, bueno, parece más un psicólogo que el Redentor, todo bien, está todo bien con él, pero Cristo es exigente, hay que seguirlo, pero es exigente, te obliga a renunciamientos, ¿no? Si uno quiere tener una vida digna a ejemplo de Cristo, y tiene que olvidarse de vivir tranquilo. Ahora, si uno quiere una vida tranquila, tiene que olvidarse de vivir de la mano de Cristo. Y sin embargo, profesor, con este testimonio tan hermoso, porque ciertamente, como usted dice, para la pérdida de un hijo simplemente no existe
significado, no está consignado en ningún diccionario, porque realmente es un sufrimiento que solo el que lo pasa lo puede describir, ¿no? Y fíjese que pensando en esto justamente, digo yo, ¿qué conexión tiene que haber con la razón de ser de nosotros, que volvemos a nuestro fin último, que Dios salimos de Él y volvemos a Él? Y si no es así, pues todo pierde sentido. Y justo fíjese lo que dice la carta apostólica. En efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior del mismo con el poder de su Espíritu de verdad, de su Espíritu Santo Consolador. Y pensaba que, oyéndolo a usted, padre de familia, en una situación de un dolor muy sostenido, y usted dice, en 10 segundos yo pensé seguir a mi hijo. O sea, el dolor es un dolor que descuartiza por dentro literalmente las entrañas. Y sin embargo, por eso él viene, yo creo que por eso viene ese rompimiento tan de la esencia del hombre, y por eso hoy vemos la cantidad de degradación de la estructura del ser humano, porque fíjese, son momentos en que la prueba se nos parece increíble y que nos supera, y sin embargo, si en ese momento en que nosotros captamos que la prueba nos está superando, decimos, Dios mío, ven en mi auxilio, porque lo dice aquí muy claramente San Juan Pablo II, el sufrimiento no puede ser transformado con una gracia exterior, sino interior, con lo cual es del alma, es un problema del alma con Dios. Hay momentos en la vida en que o realmente me remito a mi Creador y digo, Dios mío, tú resuélveme esto, tú dame la fortaleza, y entonces viene esa gracia sobrenatural que lo cambia todo. Y si no, pues ahí es donde vienen tantos desórdenes que, pues imagínese lo que estamos viviendo hoy, que es producto, porque casos como el suyo, tristemente, pues se están viendo cada vez con mayor, digamos, en mayor número, pero con la garrafal diferencia de que no se tiene como referencia la fe. Y claro, eso produce, pues mira, hasta aquí llego yo, y si resulta que somos tan limitados que nunca vamos a tener miles de respuestas para nuestros infinitos porqués, y sobre todo cuando nos enfrentamos al problema del dolor, ¿no? Claro. Lo que usted dice, mire, hay cuando se reza el Vía Crucis, en algunas de las estaciones, no me acuerdo cuáles, habla de la oración que se hace de meditación. En una de las estaciones es Señor, varón de dolores, hablando de Cristo. Cristo lo que pide, sabe lo que pide. Yo, si usted me dice que vaya a darle consejos a gente de los barrios que ustedes están, pobrísimos, que vaya a darle consejos, decirle, yo no puedo ir porque yo nunca viví esa experiencia. Puedo hablar de un montón de cosas, puedo hablar de esto, la pérdida de mi hijo, la enfermedad de un cónyuge, pero no puedo hablarle de igual a igual a alguien de lo que él está viviendo cotidianamente, porque yo eso no vivo otros problemas, vivo otros problemas. Pero uno ante Cristo no puede decirle, bueno, sabés de qué estás hablando, porque ha pasado el mayor dolor de todos, ¿no? Uh-huh. Que es el dolor no solo de la cruz, es Juan Pablo II en la carta habla que define así, que eso me impactó. Cristo es el dolor de Dios Trino, dice él, ¿no? El dolor. Y el sufrimiento de Dios en Cristo es la encarnación, dice él, y es la cruz. Entonces con Dios uno puede discutir, ¿no? Y debe discutir, porque hay cosas que no entendemos. Somos humanos y Él es claro, todopoderoso. Y uno puede discutir, digo, en el buen sentido, ¿no? Preguntarle por qué me pasa esto a mí, por qué pasa. Yo una vez, cuando estaba mi hijo en uno de estos procesos, atravesando, que un día entré a una iglesia y le digo a Dios, mira, llévame a mí, dejalo a él, pero que quede bien.
Claro. Pero llevaban a mí. No veo por qué el que tendría que sufrir sería yo, no él, ¿no? Porque le digo, era cuando estaba bien era la bondad pura, desprendido, generoso. Y entonces uno con Dios puede, y hasta algunas veces discutir cuando no entiende, ¿no? Pero discutir con respeto, ¿no? Sí, claro. Pero convencido de que de última él sabe por qué, ¿no? Sí. Santo Tomás Moro, cuando estaba en prisión, que estaba esperando que lo ajusticiaran, como terminó, una hija tenía, Margarita, le escribía carta, y una carta le escribe, ¿no? Desesperada, y él le dice, hija, no te preocupes, dice, todo lo que nos pasa, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor, ¿no? Increíble. Estaba allá con la guillotina al cuello. Sí. Poco de después. Entonces, cuando, digamos, es como la experiencia que uno puede tener con los padres, ¿no? Uno sabe a veces los padres, la época que nos corregían, que a veces con firmeza, nunca con dureza, con firmeza sí, pero uno no entendía, pero bueno, es mi papá y sabe. ¿Sabe por qué? Me lo está diciendo y uno después entiende, ¿no? Uno después entiende. Yo que la experiencia de la vida hace de... Cuando uno aprende a ser padre con los hijos se van, ¿no? Pero después, cuando el nieto ya después uno ya aplica todo lo que aprendió como padre, ¿no? Por eso los nietos adoran a los abuelos muchas veces, porque... Claro. Pero es parte del proceso vital, ¿no es así? Porque... Pero acá lo que usted planteaba era con esto, ante el problema más fuerte que uno pueda tener, siempre estamos llamados a trascender, ¿no? O sea, esto me pasa a mí. Bueno, no lo dejo, pero bueno, que ayude a otros. Bueno, profesora, aquí nuestra técnica me está diciendo que se está acabando el programa y que no he hecho ni la primera pausa, pero la verdad es que estaba embebida en la conversación. Y bueno, creo que todos los oyentes también, porque ha sido un testimonio realmente hermoso. Así que nos vamos a una brevísima pausa y regresamos realmente ya para el cierre. Bueno. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Bueno, y regresamos ya casi para el cierre de nuestro programa con el profesor Guarachino y un hermosísimo testimonio sobre ese sentido del sufrimiento cuando realmente estamos unidos al que lo manda con perfecto convencimiento de que es lo mejor para nuestro bien. Y en uno de los párrafos de la carta encíclica dice San Juan Pablo II, que San Pablo decía en la carta a los colosenses: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Esta frase se convierte en fuente de alegría, la superación del sentido de inutilidad del sufrimiento, sensación que a veces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento humano. Este no solo consuma al hombre dentro de sí mismo, sino que parece convertirlo en una carga para los demás. El hombre se siente condenado a recibir ayuda y asistencia y a la vez se considera a sí mismo inútil. El descubrimiento del sentido salvífico del sufrimiento en unión con Cristo transforma esta sensación deprimente. Bueno, profesor, y con esto casi que tenemos que terminar, porque yo le quería preguntar justo, y creo que aquí ya usted nos ha dado la respuesta con este hermoso testimonio, ¿por qué nos cerramos a esa misericordia, no? ¿Por qué
chabacanamente hablando, perdón, ¿por qué nos rebotamos ante el sufrimiento, no? Porque bueno, es parte de la naturaleza débil, ¿no? El costado caído, que a veces flaqueamos. Cuando perdemos el contacto cotidiano con el Señor, que no es estar en contacto cotidiano con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, no es irse a una iglesia y estar 2, 3, 4 horas, ¿no? Eso lo pueden hacer los que abrazan la vida contemplativa, que no buscan la contemplación para sí mismos, sino que rezan por los demás, ¿no? Así es. Santa Teresa de Jesús con la Orden del Carmelo, los benedictinos, los trapenses, ¿no? Pero tener la palabra, el nombre de Dios siempre en la boca, ¿no? Hay un famoso texto, lo relata un peregrino ruso, un peregrino que iba itinerario, iba caminando. La oración que rezaba era esta oración del ciego de Jericó, ¿no? Señor Jesús, ten compasión de mí. Caminaba rezando permanentemente eso, ¿no? Cotidiano es sentirse, digamos, primero es abrir, la fe es abrirse y someterse. Es poner toda la vida en manos de Dios, que no da tranquilidad, da paz y serenidad, pero no tranquilidad. Porque cuando uno se pone en manos de Dios empiezan los conflictos externos, ¿no? Y a veces los internos. Pero también el astuto enemigo nos tienta por lo bueno más que por lo malo, ¿no? Nunca nos incita a pecar directamente, sino que nos incita como el pecado original, ser como Dios, ¿no? A la soberbia. Entonces lo primero es ponerse en manos de Dios todo, y estar dispuesto a ir hacia Dios y con soportar todos los problemas que uno puede recibir. Pero los problemas se sortean nunca solo, aislados, ¿no? Por eso se necesitan los amigos, la comunidad, ¿no? Porque uno nunca puede, contra el enemigo de Dios, que es el enemigo nuestro, que es más poderoso que nosotros porque es un ángel caído. Claro. Si uno pelea directamente pierde. En cambio, de la mano de Dios nunca va a perder, ¿no? Y también, profesor, una cosa que bueno, yo observo, ahora oyéndole hablar a usted y contando un testimonio tan pues doloroso, cómo ante una situación de dolor pues se pueden tomar dos posturas tan distintas, ¿no? Porque una persona pues que convencida de que su fin último es la unión con Dios y que usted está convencido de que usted se va a encontrar con su hijo más temprano que tarde quizá, pues decir, Dios mío, abrámonos a la misericordia. Muchas personas quizás estarán pasando por momentos muy parecidos y buscamos sucedáneos en eso, pues la meditación trascendental, el yin, el yoga, el yang, el reiki, toda suerte de cosas que me hagan sentir bien, pero resulta que en este sentido del sufrimiento, y lo pone muy bien Juan Pablo II, necesitamos una gracia interior y luego necesitamos madurar, y uno aprende a madurar pues a través de vivir un proceso encarándolo, no huyendo de ese proceso, ¿no? Exactamente, bueno. Sí, exactamente, porque además fíjese, la fe no es algo antinatural, es sobrenatural, ¿no? O sea, va por encima de la razón. Es. Si no hay disposición interior, es muy difícil que la fe llegue, ¿no? O que la fe nos toque. Cuando uno dice, porque Dios no hace milagros, ¿no? Hace magia, se manifiesta cuando uno abre la puerta, ¿no? Para que Dios intervenga. Ahora, bueno, profesor, creo que ahora ya sí que nos toca cortar. Le agradezco muchísimo y le pedimos mucho a la Virgen Santísima que toque los corazones de todos nuestros oyentes y que nos convenzamos de que solo el amor de Dios puede crear. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.